Vamos a iniciar la clase el día de hoy con el curso de Ciencia y Tecnología. Les saluda Miss Gaby desde casita y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del agua, el ciclo del agua y de los estados del agua. Así que chicos, primero empezamos con el ciclo del agua. ¿Ustedes alguna vez han escuchado este tema? Yo les voy a explicar el día de hoy cómo se forma el ciclo de agua o cómo es el ciclo del agua. Ustedes saben, el agua es muy importante para nosotros, ¿verdad? Hay una frase que dice que el agua es vida. Si ustedes se imaginan si no tuviéramos o viviríamos sin agua, por ejemplo, miren, nuestro planeta está cubierto de mayor parte de agua, ¿ven? Como ahí observamos. Ahí está. ¿Qué pasaría si la Tierra solamente estaría cubierta de tierra, ¿no? Y no estaría cubierta de agua. Nos moriríamos, ¿verdad? Muy bien, entonces el agua es muy importante para los seres vivos, chicos. Es muy importante para nuestros animalitos, ¿ven? Cómo disfrutan el agua. Para nuestros amigos osos, ¿ven cómo disfrutan el agua? Para nosotras las personas también es muy importante el agua. Por eso siempre debemos cuidar el mar y los ríos, chicos, ¿ven? Tenemos mares y ríos y siempre lo debemos conservar. Ahora sí les voy a explicar cómo sucede el ciclo del agua. El ciclo del agua comienza cuando el agua del río o del mar se empieza a calentar, chicos. Cuando el agua del río o del mar se calienta, ¿qué pasa? Empieza a salir un vapor. Ahí observan en esa flechita donde está saliendo el vapor. Empieza a salir el vapor y ese vapor se va hacia arriba, hacia la atmósfera, hacia el cielo. ¿Ya? Entonces ahí a ese proceso le vamos a llamar evaporación. ¿Ven? Entonces el agua, ¿por qué sucede la evaporación? Porque el agua se calienta y empieza a salir como un vapor. Y ese vapor se va a la atmósfera, hacia arriba. Y esa fase la llamamos evaporación. Pero ahí no queda. ¿Qué más sucede? Ahí inicia el ciclo del agua. ¿Qué más sucede con este ciclo? Luego, cuando ese vapor que sale del agua caliente llega a la atmósfera, empiezan a crearse las nubes. De ese vapor se empieza a formar las nubes. ¿Ven? A ese proceso le vamos a llamar condensación. Chicos, es la parte del ciclo del agua. Entonces ustedes se habrán preguntado, ¿y de dónde nacen o cómo se forman las nubes? Pues las nubes se forman así, del vapor del agua caliente que sube hacia la atmósfera. ¿Ven? ¿Qué más sucede? Entonces decimos que las nubes son gotas pequeñas de agua. ¿Ven? Ahí está. Las nubes está formado por gotitas pequeñas de agua. Y cuando estas gotas empiezan a agrandar, empieza a crecer y a crecer y a crecer, se vuelven en unas gotas grandes que luego se convierten en lluvia. ¿Ven? A ese proceso le vamos a llamar precipitación. Chicos, qué interesante. Entonces, cuando nuestras nubes empiezan a hacer las gotitas, están formadas por gotitas de agua, pero cuando estas gotitas empiezan a crecer y a crecer, las nubes crecen y empiezan a caer hacia la tierra. ¿Ven? Y empieza a llover. Y a eso le llamamos precipitación. Así es como se va desarrollando el ciclo del agua. Y ahí no termina. Luego, esa agua que se forma en la tierra, como los lagos, lagunas que se forman en la tierra, regresa otra vez hacia el mar, hacia los ríos, hacia los mares, y de nuevo comienza el ciclo del agua. De nuevo empieza a evaporar, luego empieza a subir, a condensar y finalmente a precipitación. ¿Se dan cuenta? Así, va rotando. A todo eso le llamamos el ciclo del agua. Ven, chicos, qué sencillo y qué interesante, ¿verdad? Entonces, así es como se desarrolla el ciclo del agua, con la evaporación,
con la condensación y con la precipitación. Recuerden eso, chicos, porque ahí tienen en su cuaderno una actividad y ustedes van a describir cómo sucede o cómo se desarrolla el ciclo del agua. Primero con la evaporación, que es cuando el agua del río o del mar se calienta y empieza a salir vapor y se va hacia arriba, hacia la atmósfera. Y luego pasa la condensación. ¿Cuándo es condensación? Cuando ese vapor se convierte en nubes. ¿Ya? Y recuerden que las nubes están hechas por gotitas de agua. Y luego, ¿qué pasa? Estas nubes, con ayuda del viento, avanzan y avanzan y empiezan a crecer estas gotas muy grandes y luego empieza a caer. Y a ese proceso le llamamos precipitación. Empieza a caer como la lluvia y de nuevo regresan al mar y a los ríos. Esa lluvia que cae a la tierra. ¿Ven? Muy bien, pequeños. Entonces, hoy hemos hablado del ciclo del agua. Ahora vamos a hablar de los estados del agua, ¿ya? Que también es un tema súper importante. Miren todo lo que tiene el agua. Ahí está, nos dice el agua. Ahora vamos a hablar de otra parte importante del agua. Ustedes ya saben lo que les dije al principio, que el 70% del planeta está cubierta por agua. Miren, casi todo nuestro planeta está cubierto más de agua que de tierra. ¿Ven? Y la mayoría de partes está cubierta por mares y hay una parte mínima de ríos. ¿Qué nos dice aquí? ¿Cuáles son las propiedades del agua, chicos? Las propiedades son, para empezar, que el agua no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor. ¿Ven? Miren aquí, qué importante. ¿Cómo es el agua? ¿Ven? El agua que nosotros consumimos, a veces no nos damos cuenta. ¿Ven? También decimos que el agua no tiene forma. ¿Ven? Está en una jarra, está en un vaso y está en una botella. Y el agua no tiene forma. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora sí, nos vamos con lo que les decía. Los estados del agua. Súper atentos porque ahí también tienen un trabajo acerca de los estados del agua. Los estados del agua, ¿cuáles son? Se dividen en 3 partes importantes. Y los vamos a observar. Tenemos al primer estado, se llama estado sólido. ¿Y a qué le llamamos estado sólido? Como por ejemplo al iceberg, que ven ahí, que son como las nieves que están ahí congeladas, se llama iceberg. Es el agua, pero en estado sólido. También a los cubos de hielo. Ustedes saben que los cubos de hielo son agua, ¿verdad? Pero están en estado sólido. Y al granizo. ¿Alguna vez ustedes cuando han ido a la sierra han sentido o han visto cómo cae el granizo? Entonces es también el agua, solo que está en estado sólido. Entonces todo lo que observamos aquí es el agua, solo que está en estado sólido, como el iceberg, como el cubo de hielo, como el granizo. Es el primer estado. Vamos por el segundo estado del agua. Y me olvidaba, también como los estados sólidos, como los glaciares y como la nieve. Chicos, entonces el agua se encuentra en estado sólido cuando observamos así, como los glaciares y la nieve. El siguiente estado del agua es el estado líquido, lo que ustedes ya lo conocen, su mismo nombre lo dice, estado líquido, como los ríos, las lagunas, el mar, las sequías, los lagos, ¿verdad? Es muy sencillo. Entonces, este es el agua, pero en estado líquido, a diferencia del estado sólido. El último estado del agua es el estado gaseoso. ¿Ven? ¿Y cómo es en estado gaseoso? También es el agua, pero solo que está en vapor, así como vemos en la olla. Cuando ustedes ven el vapor que sale cuando el agua está caliente, vemos que ese agua se pasa a estado gaseoso, en vapor. Y también las nubes. ¿Recuerdan que hablamos del ciclo del agua? Que con el vapor, con el agua que se calienta del mar, ese vapor se va hacia arriba, hacia el cielo, y ahí es donde se forman las nubes, y ahí es donde se convierte en estado gaseoso. De líquido pasa a gaseoso. ¿Eh? Y cuando los rayos del sol calientan el agua, claro. ¿Por qué se calienta el agua del mar o del río? Por los rayos del sol. Y ahí es donde el agua empieza a evaporar y forma las nubes. ¿Qué quiere decir? Que si en el mar estaba en estado líquido, en las nubes pasa a estado gaseoso. Ven, chicos, qué tema tan interesante estamos aprendiendo el día de hoy acerca del agua. Muy bien, pequeños. Para finalizar, recordemos cuáles son los estados del agua. Son 3. ¿Cuáles son? Estado sólido,
como los cubos del hielo, estado líquido, como el agua del caño, como lo que tomamos, por los ríos o los lagos o mares, y gaseoso como las nubes o el vapor del agua cuando hacemos hervir. Chicos, muy bien pequeños, entonces ha sido un tema muy lindo e interesante acerca del agua, y recuerden que es muy importante cuidar el agua. También no debemos malgastar el agua porque nos ayuda. Muy bien, chicos, entonces van a coger su cuaderno de ciencias y van a desarrollar las fichas acerca de estos dos temas, del ciclo del agua y de los estados del agua. ¿Sí? Nos vemos para la siguiente clase. Cuídense, pequeños, adiós.